Yo sé que este video va a generar controversia porque voy a tratar un tema que puede generarla, ¿ok? Y es que voy a aplicar Smart Money, los conceptos de Smart Money Concepts, en OTC. Todo lo que ustedes saben, order block, imbalances y demás. Y vamos a ir hablando sobre el video acerca de las diferentes opiniones que tengo al respecto y quizás entiendan el por qué presento este tipo de información que quizás podría serle muy útil. Quédate hasta el final del video porque voy a mostrar cómo hacer una operación en OTC utilizando los conceptos de Smart Money, que también obviamente pueden ser utilizados en mercado normal. Bueno, aquí estamos, yo aquí grabé toda una operación, la tengo grabada aquí en un video que vamos a ir recorriendo y vamos a ir viendo parte por parte. Aquí estamos en el AUCAD del mercado OTC del broker Pocket Option, que sabes que es uno de los brokers que uso y recomiendo, como así muchos otros brokers que también funcionan muy bien y te los recomiendo si querés tener resultados hoy en las binarias el día de hoy, utilizar los brokers que utilizamos en nuestra comunidad. Aquí en la descripción, en el primer comentario, te voy a dejar los enlaces para que te hagas cuenta de si aún no la tenés. Este broker Pocket Option funciona muy bien porque además de ser uno de los favoritos de la comunidad, acepta traders de todo el mundo sin ningún pero, ¿ok? Entonces, bueno, lo grabé en el broker Pocket Option y aquí vemos el AUCAD OTC que tiene un pago de un 92% y observemos en qué se basa la operación, ¿ok? La operación se basa en lo siguiente. Yo primero voy a hacer un análisis top-down. ¿Qué significa? Desde un time frame grande hasta un time frame pequeño. Yo generalmente en OTC y en estos mercados opero en 30 segundos o en 15 segundos, entonces voy a ir desde un time frame más grande como puede ser M5, de ahí vamos a ir para abajo hasta llegar al time frame de 30 segundos. ¿Ok? Eso es lo que vamos haciendo. ¿Por qué miro M5? Porque me da una idea del contexto grande para el time frame de 30 segundos. Yo acá en M5, ¿qué es lo que veo? Acá se ve claramente que el precio está yendo para arriba. Eso no hay discusión. ¿Ok? Y vemos que en este último impulso, el precio ha dejado dos Fair Value Gaps o imbalances. Ya saben que cuando tenemos una vela que entre la vela anterior máximo y la vela posterior mínimo me deja como un espacio en blanco, sabemos que eso es un imbalance. O lo que también llama el creador de Smart Money Concept, lo que es un Fair Value Gap. Aquí hay otro pequeñito que, bueno, se había formado uno entre esta vela y esta vela que fue llenado, pero no en su totalidad, porque si se fijan, aquí hay un pequeño espacio entre este mínimo y este máximo. Entonces tenemos un Fair Value Gap o imbalance sin rellenar completamente y otro aquí abajo que está totalmente fresquito. Entonces es muy probable que el precio venga a rebalancear y haga un movimiento al alza. Recuerden que el mercado puede hacer tres cosas en base al creador de todos los conceptos de Smart Money. Una, tomar liquidez, ¿ok? Tomar liquidez es una de ellas. Dos, rebalancear, o sea, lo que sería llenar un imbalance, vamos a poner así en abreviado. Y tres, crear desplazamiento. Una vez que rebalancea o toma liquidez, el precio hace un movimiento en falso y crea un desplazamiento. ¿Okay? Esas son las tres cosas que puede hacer el precio. Y aquí viene la gran incógnita de la situación. Muchos van a decir, ¿para qué utilizas Smart Money Concept en un mercado que es generado por el broker? Todos saben que OTC es generado por el broker, en donde no hay una oferta y demanda real como lo hay en el mercado normal. Perfecto, es que justamente ahí vamos. Smart Money Concept no es algo que tenga que ver con la oferta y la demanda. Es más, el creador de toda esta teoría dice que los mercados no se mueven por oferta y demanda. Se mueven por un algoritmo que está diseñado para hacer una entrega eficiente del precio. Entonces, si los brokers utilizan algoritmos también para generar sus gráficas, ¿por qué no pensar de que esos algoritmos también pueden estar pensados para, digamos, una entrega eficiente del precio, que el broker esté protegido contra cualquier problema que tenga? Entonces, vamos a ir sobre esa teoría. Volviendo a esto, fíjense que aquí tenemos que el precio está volviendo a este sector y probablemente quiera rebalancear estos imbalances en 5 minutos. Ahora bien, yo voy a entrar cuando el precio llegue a los imbalances. No, la respuesta es no, ¿ok? Porque estamos en un time frame grande y vamos a valernos de un time frame más pequeño para poder hacer nuestra entrada. Yo voy a esperar que el precio complete los imbalances en todo o en parte, si es posible que lo complete mejor, y una vez que haga eso voy a bajarme a 30 segundos y voy a buscar un setup de desplazamiento, porque es lo otro que puede hacer el precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El precio, este sería nuestro bias, lo que le llama el creador de toda esta teoría
digamos, la dirección. Nuestro bias en el gráfico de mayor es alcista. Y estamos por llegar a una zona en la que el precio puede rebalancear y reaccionar. Entonces nuestro bias o nuestra dirección principal es alcista. Entonces ahora lo que vamos a ver, fijémonos que el precio va a ir, yo ahí estoy trazando ahora me bajo a M1, y fijarse que en M1 hay más imbalance más abajo, o sea que tenemos uno acá, que fue un poco rebalanceado, aquí tenemos otro imbalance, aquí tenemos otro imbalance, y aquí abajo tenemos el imbalance más grande. Todos estos imbalances o Fair Value Gap, es muy probable que el precio quiera venir a rellenarlos. El de M5 llegaba hasta acá, pero por M1, fijarse que tenemos más imbalances todavía para llenar. Por eso es que hago un análisis de arriba hacia abajo, porque uno desde el superior, del time frame superior, quizás no ve imbalances más abajo que tiene. ¿Okay? Este sería el último imbalance de todo, este es todo el impulso de 5 minutos, ¿ok? Y llega hasta aquí abajo y tenemos un imbalance acá que no vemos del gráfico de 5 minutos escondido. Y superando obviamente siempre el 50% del impulso. Sabemos que todo impulso tiene una zona premium y una zona discount. La premium es la de arriba y la discount es la de abajo. Entonces uno para tomar compras tiene que tomar en la zona discount. En la de abajo en un impulso alcista y en la de arriba en un impulso bajista. Entonces, dicho esto, encontramos más imbalances en M1 y el precio sigue hacia abajo. Si no entendés mucho sobre esta teoría de imbalances, order block y demás, recordá que aquí abajo en la descripción del primer comentario te dejo toda la lista de reproducción de los videos de Smart Money Concept. ¿Okay? Entonces, ahí estoy trazando los otros imbalances, el precio sigue avanzando hacia abajo. Yo no hago nada porque quiero ver que el precio llegue a un imbalance y me haga un movimiento de trampa, un movimiento de manipulación. Todavía no lo vemos, el precio viene cayendo, la distribución del precio sigue siendo vendedora, sin discusión, y no hay parada para nada, ¿no? ¿Okay? Entonces el precio sigue, no vemos trampas, digamos, de precio. Sabemos que generalmente las trampas se ven cuando tenemos una reacción muy fuerte hacia arriba, bien, y esto no se ha visto todavía porque ha habido una pequeña velita verde acá que no ha hecho nada, simplemente intentó ir hacia arriba, pero fíjense la entrega que tenemos del precio bajista. O sea, todavía no vemos nada, ningún mensaje que nos diga que puede haber una manipulación. El precio sigue bajando y rellenando todos los imbalances que quedan. Fíjense que está yendo casi hasta el último imbalance. Fíjense, acá lo estoy mostrando, sigue yendo hacia abajo, sin parar. No hay ningún indicio de reversión. Una vela verde en una entrega bajista así tan fuerte tampoco me garantiza nada. Tengo que una reversión fuerte hacia arriba, pero ahora se van a dar cuenta qué tipo de reversión vamos a necesitar para la entrada, porque lo vamos a ver del gráfico de 30 segundos. El precio hace una pequeña reversión, seguimos para abajo, y vamos a ver lo que sucede aquí. El precio me hace dos velas verdes, ¿okay? Hacia arriba, pero si yo me subo a un time frame mayor, un time frame de 30 segundos, no voy a ver lo que yo necesito, porque yo lo que necesito es que el precio me haga una reversión, pero se lleve un máximo de corto plazo. Los máximos de corto plazo o mínimos de corto plazo es, por ejemplo, un máximo de corto plazo es una vela que tiene a la derecha y a su izquierda, tiene dos máximos menores. Por ejemplo, esta vela que tiene una vela con un máximo menor acá y acá, digamos, esto sería un máximo de corto plazo. Y un mínimo de corto plazo, lo mismo, pero en sentido contrario. Una vela que tiene dos velas a los costados que tienen mínimos mayores. ¿Okay? Entonces, este sería un mínimo de corto plazo, que se llama un swing low y un swing high. ¿Okay? Estos son los máximos y mínimos de corto plazo. Entonces, fíjense que ustedes acá, M1, el último máximo de corto plazo que tiene, lo tiene acá. Y nosotros necesitamos ver que al menos el precio se lleve puesto un máximo de corto plazo y que lo haga con fuerza. Mientras no haga eso, nosotros no vamos a bajar a 30 segundos a mirar nada. ¿Ok? Necesitamos que sí o sí en M1 se rompa fuerte un máximo de corto plazo para generar lo que se llama el movimiento de desplazamiento. Entonces, claro, todavía eso no sucedió. El precio sigue bajando a completar los imbalances. Creo que va a ir hasta el último del todo, que lo tenemos ahí. Llega hasta el último, creo, de todo. Avanza y se queda quieto. Y aquí tenemos una toma
de un máximo de corto plazo. Fíjense, acá la vela roja es más alta que estos dos máximos del costado y hay una toma de un máximo de corto plazo. Pero fíjense que la toma es muy débil, o sea, no tenemos una toma muy fuerte de un máximo de corto plazo. Entonces, todavía está débil la cosa, tenemos que ver un poquito más de reacción, porque si no pasa esto, el precio rompe por poco, ahí sigue por encima, ¿ok? Aquí tenemos el máximo de corto plazo, pero ustedes fíjense que cada vez que lo supera, fíjense la fuerza de estas velas. No tenemos lo que se necesita, desplazamiento, una vela grande que genere un imbalance, un fair value gap. Entonces no hay desplazamiento. Al no haber desplazamiento, pues no hacemos nada, porque aquí no hay ningún imbalance, hay una ruptura muy tímida, fíjense las velitas como van, necesitamos un desplazamiento fuerte. Ustedes me dirán, pero eso es subjetivo. Sí, pero ahora se van a dar cuenta de lo que es un desplazamiento fuerte. ¿Sí? Porque ahora esto, si el precio sigue ahí tonteando, que no me da ni para arriba ni para abajo, pasan estas cosas. Pasan que el precio se vuelve para atrás y demás. Aquí genera un pequeño fair value gap, fíjense, un pequeño imbalance que podría retener al precio, pero insisto, genera un fair value gap, pero estas velas que se llevan el máximo anterior de corto plazo, no me dan confianza, tiene que ser una vela fuerte, y mejor si se llevaran este máximo de largo plazo, de corto plazo, que ya al ser un máximo que tiene dos máximos al costado más chicos, se podría transformar en un máximo más relevante. ¿Okay? Este sería el que yo quisiera que se lleve por delante, o sea, para estar más seguro, ¿ok? Porque si no, me va a hacer trampa constantemente. Si bien acá rompió un máximo de corto plazo, generó un pequeño fair value gap, pero las velas son muy chiquititas y el precio, fíjense que casi no lo respeta, ¿ok? Entonces, pasa lo que pasa. Lo rompe para abajo, tontea con ese fair value gap, y acá tenemos lo que yo les decía. Y esta es la parte en donde no hay subjetividad, en donde hay objetividad. Porque ustedes me dirán, pero esto es subjetivo. Sí, pero ustedes aquí, en esto, ven un velón grande verde que se lleva este máximo de corto plazo, este otro máximo de corto plazo y este otro máximo que ya es casi de mediano plazo. Pero fíjense la fuerza de esta vela. Esto es lo que nosotros buscamos y lo que en Smart Money Concept se llama desplazamiento. Esto es desplazamiento. ¿Ok? Si no tenemos eso, ahora, si esta vela retrocediera mucho, bueno, ya no es un desplazamiento seguro, pero si sigue con cuerpo, eso es el desplazamiento que nosotros buscamos. Fíjense, el precio llega y observen que ya me había pasado a la gráfica de 30 segundos, y ya estamos en la gráfica de 30 segundos, y vemos claramente un desplazamiento muy fuerte sin haber ni siquiera retrocedido un poco por encima de todos estos máximos de corto plazo. ¿Ok? Cuando nosotros vemos que el precio se empezaba a debilitar en M1, ya nos bajamos a 30 segundos y empezamos a ver todos los máximos de corto plazo ya rotos. Entonces, ¿yo qué es lo que hago ahí? Bueno, ahí muy simple. En este caso yo ahora espero que termine, como ya tenemos una vela, este es el punto, como ya tenemos una vela que se llevó un máximo de corto plazo, que desplazó, ¿ok? Y que genera un fair value gap entre acá y acá, ¿ok? Un imbalance entre acá y acá, yo puedo poner mi entrada cada vez que el precio venga hacia dentro del imbalance. Y fíjense que ahí lo estoy trazando. Termina esta vela, porque todavía no terminó esa vela, vamos a ver cuándo termina. Ahí, donde termina esta vela, me generó un imbalance entre este mínimo, este máximo y este mínimo, que este espacio vacío de acá. Y sí es un imbalance válido porque es de una vela que generó un desplazamiento y se llevó varios máximos de corto plazo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a disparar cada vez que el precio viene a esta área. Puedo hacerlo en ráfaga o puedo hacer un disparo solo. Entonces ahí hice mi primer disparo, el precio empieza a avanzar, vuelve al fair value gap, hago otros disparos ahí. Bien, el precio puede tontear con ese fair value gap, pero no nos olvidemos que es creado por un desplazamiento fuerte que se llevó varios máximos a la izquierda. Entonces ese es el fair value gap o imbalance que yo utilizo para entrar. Las entradas, ¿a qué expiración? Pues a 5 minutos. Pues ¿por qué? Porque yo estoy buscando que vuelva el impulso de 5 minutos. Ahora, esto tiene que, del gráfico de M5, ahora, ¿esto tiene necesariamente que llegar hasta acá arriba? Y no, la verdad que no. Yo le doy 5 minutos para que le dé tiempo para que se desarrolle porque estamos en un rebalanceo de un
de un order block de un gráfico de 5 minutos. Pero el precio podría llegar a toda esta zona de imbalances, que también hay un imbalance creado en 5 minutos aquí, podría rebotar acá y seguir a la baja. Entonces, cuidado con eso, no hacerse expectativas de que esto puede ir al máximo. ¿Okay? Entonces el precio avanza, empieza a avanzar, yo lo pongo en gráfico de 5 minutos ahora para verlo, vuelve a ir para atrás, incluso que se va por debajo del imbalance ese, pero yo a ese imbalance le tengo confianza. Entonces el precio sigue, va a tontear un poco y llegando al final ya se empiezan a cerrar, bueno, ahí están las 4 operaciones abiertas, los estoy mostrando en la grabación, y en un momento dado ya se empiezan a cerrar. A ver, vamos a mirar que todavía están las 4 activas, ahí lo pongo en gráfico de 1 minuto para mirar, y se van a empezar a cerrar las operaciones. Ahí se cerró una, se cerró 2, y ahora se van a cerrar las otras 2, y ahí están las 4 operaciones que se cerraron ganadoras. ¿Okay? El precio nunca fue por debajo fue por muy poquitos, muy tímidamente por debajo del Fair Value Gap en esta vela, pero después de todas estas velas de 1 minuto el precio cerró por arriba del Fair Value Gap. Entonces me dio las 4 operaciones ganadoras, como pueden ver acá por el saldo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ustedes fíjense donde el precio hace lo que tiene que hacer. El precio después de este desplazamiento genera este imbalance en el gráfico de 30 segundos. Nosotros hacemos las entradas, 4 entradas. En 5 minutos el precio se desarrolla bien, pero no necesariamente el precio se tiene que ir hasta ahí arriba, porque acá hay un Fair Value Gap bajista de 5 minutos. Y ahora lo vamos a ver, porque por ejemplo, ahora voy a poner el gráfico de 5 minutos y ustedes observen esto. Aquí se había empezado a dar un movimiento bajista de 5 minutos, que sube, baja, esto es una entrega bajista del algoritmo, y me había generado en el time frame mayor de 5 minutos un Fair Value Gap aquí, ¿ok? Entre este mínimo y el máximo de esta vela. Esto es todo un imbalance que tiene el mismo peso que estos de acá abajo, ¿ok? Entonces, aquí es probable que el precio llegue ahí y siga bajando, porque aquí hay un imbalance, un desplazamiento del precio en M5 que me generó un imbalance, y ese imbalance en una distribución bajista de esta naturaleza me puede tirar el precio hacia abajo. Entonces, si acá no hubiera imbalance, yo podría pensar que el precio tiene ganas de llegar hasta arriba. Pero habiendo un imbalance en el gráfico mayor, que es el que manda siempre, cuidado, o sea, pedirle el movimiento justo hasta ese lugar. Y si ustedes se pueden ver, es justo donde para el precio, o sea, es milimétrico. Fíjense que el precio para casi ahí, ¿ok? Entonces, si uno ve todo este tipo de hecho, fíjense que el precio entra a ese imbalance. Vamos a ver dónde termina. Bueno, aquí ya estaba avanzando, ya yo había puesto el fractal para ver los máximos de corto plazo, pero fíjense que el precio lo que está tonteando es en ese imbalance de 5 minutos. Y viendo que el precio se comporta de esa manera, digamos, en un gráfico de OTC, ¿por qué no pensar que el algoritmo está entregando los precios en forma eficiente? Ahora vamos a ver lo que pasó en ese imbalance de 5 minutos bajista porque metí otra operación. Bueno, fíjense, aquí estoy metiendo otra operación bajista porque el precio, fíjense lo que hizo. El precio llegó hasta el imbalance de 5 minutos, que estaba por acá arriba, ¿ok? Entró en el imbalance de 5 minutos y en el imbalance de 5 minutos me hizo lo mismo que lo que yo busqué cuando quise entrar para arriba. Llega al imbalance de 5 minutos bajista y me genera un desplazamiento fuerte que se lleva un mínimo de corto plazo, que es este swing high que tenemos acá. Bien, es un swing high porque tiene una vela que tiene 2 velas con mínimos mayores a los costados. Lo hace con una vela fuerte de decisión que no tiene ninguna retracción. Y aquí tenemos otra vela que sigue hacia abajo. Es como que podemos ver como una vela entera que se lleva a este swing high sin anestesia. Y eso viene de pasar de que el precio está rebotando en un Fair Value Gap o imbalance de 5 minutos bajista. Es lo mismo que pasa acá, bien, que busqué yo acá para hacer la entrada alcista, pero ahora en sentido contrario. Imbalance de 5 minutos y el precio viene ahí y me hace esta trampa, bien, con hace como que va para arriba y de golpe un desplazamiento fuerte en forma contraria, llevándose un mínimo de corto plazo. Entonces,
ese movimiento sí es desplazamiento fuerte porque fíjense hasta dónde llega. Entonces, ¿qué pasa? Ese desplazamiento fuerte a mí me genera un fair value gap entre, más lindo todavía, que el anterior, entre esto. Esto está buscado en el gráfico de 30 segundos. ¿Ok? Entre esta vela y esta vela me genera un imbalance, que es lo que trazo acá, es ese cuadrado que ven ahí. También expiración a 5 minutos y empiezo a disparar. ¿Ok? A partir de ahí ya se empieza a disparar. Entonces, meto la primera operación, el precio va para arriba, meto una segunda operación, creo que no metí más. Fíjense cómo el precio se queda dentro del imbalance. Ahí me paso al gráfico de 5 minutos. Fíjense que en el gráfico de 5 minutos se ve claramente que el precio llegó hasta el imbalance este de 5 minutos. Acá. Se ve cómo el precio llega hasta el imbalance de 5 minutos, que es entre el mínimo de esta vela y el máximo de esta vela roja. O sea, como que llega y lo toca. Yo creo que milimétricamente. Vamos a mirarlo, que esto lo hace de una forma casi milimétrica. Vamos a tomar una línea. Sí, miren que llega por muy poquito, lo toca y da vuelta. Entonces fíjense que se mete ahí adentro, el tipo se mete adentro y es donde genera, donde yo veo ese movimiento en 30 segundos de trampa y desplazamiento. Entonces ahora se empieza a desarrollar. Justo ahí estoy trazando el imbalance de 5 minutos. Bueno, acá había otro imbalance de 5 minutos, fíjense, porque tenemos este de acá arriba, y teníamos este de acá abajo también. Este también es un imbalance. Fíjense, entre este mínimo y este máximo. Esto no lo vimos en la operación anterior. Que entre este mínimo y este máximo hay un espacio vacío. Es imbalance también. Por lo tanto, la operación alcista era bastante riesgosa. Porque estábamos metiéndonos en un imbalance de 5 minutos. Y además segura la bajista. Entonces, vamos a ver cómo sigue el precio. Ahí estamos viendo lo mismo. Meto una tercera operación. El precio se empieza a desarrollar, que tontea un poco en el imbalance, sigue hacia abajo, y aquí se empiezan a cerrar algunas operaciones, se cierran 2 operaciones, queda una operación pendiente, pero fíjense cómo el precio realmente respeta los imbalances. Cuando hay 2 imbalances como este, uno acá y otro acá, siempre el precio va a intentar llegar, bueno, siempre no, casi siempre va a intentar llegar al último, como llegó acá por muy poquito, porque obviamente es acordarse de que en cada movimiento hay que ir por arriba del 50% para que sea un movimiento válido. ¿Okay? Entonces, por eso fue hasta al segundo imbalance. Y vamos viendo ahí, bueno, y acá ya cerca del final, el precio se devuelve un poco, pero se termina ganando esa operación también. Y aquí tenemos las 2 operaciones, tanto una para arriba como para abajo. La primera era peligrosa porque yo estaba mirando los imbalances de este costado, bien, de 5 minutos, pero el precio se estaba desplazando en forma bajista y me estaba generando imbalance en 5 minutos de este lado. Entonces, fíjense que era más seguro operar a la baja que al alza. Pero aún así, la entrega de precios se ha dado de una forma bastante milimétrica. Entonces, ¿por qué no pensar que en OTC podemos utilizar conceptos de Smart Money si quizás estos algoritmos son los que generan también los gráficos de OTC, del broker? ¿Okay? Entonces, yo no me voy a poner en contra de nadie, ni a decir que esto, ni a discutir con nadie de que OTC vale la pena o no vale la pena. No, eso, respeto las opiniones de todo el mundo, pero la verdad es que todos tenemos derecho a opinar y a entender y a tener teorías, porque a la larga toda estrategia, todo indicador, todo análisis es una teoría. Nadie tiene la última verdad. Así que bueno, quería demostrar esto porque mucha gente habla de que OTC, de Smart Money Concept y demás, y bueno, yo digo, ¿por qué en vez de discutir tanto no vamos y lo aplicamos? Y de repente se ve como, por lo menos en una operación así, que tampoco es muestra de nada, una operación así se ve claramente que el precio ha respetado los conceptos básicos de Smart Money. Con esto confirmo nada ni demuestro nada, no demuestro nada, simplemente estoy practicando en forma empírica cómo podría funcionar el Smart Money en OTC y de hecho, fíjense, por ejemplo, en este ejemplo que funciona bastante bien. Entonces, la cuestión no es discutir controversia y ponerse en contra. No me quiero poner en contra de nadie ni que nadie se ponga en contra mía. Simplemente compartir experiencias y sacar conclusiones en base a lo que vemos. Si este video te gustó, te pido que te suscribas al canal, que lo comentes, que le des like, que actives las notificaciones si estás suscrito o suscripta. O si no, suscríbete para no perderte ningún video que suba en los
próximos días. Que tengas un excelente día y muchas gracias.